Bienvenido a los que nos están escuchando desde Instagram a esta videoconferencia, es la segunda clase magistral que tenemos sobre el tema obesidad, porque estamos en este momento en un ciclo de tópicos con respecto a la obesidad. Posteriormente, más adelante, pues vamos a hacer tópicos diferentes que tienen que ver con endocrinología y salud, porque no es estilo de vida, no es solamente tópicos de endocrinología, sino de endocrinología, salud y estilo de vida. Bienvenidos entonces a los que se conectan por Instagram. Yo creo que vamos a darle comienzo a la charla del día de hoy. En primer lugar, agradeciendo a todos ustedes por la compañía, por haber aceptado la invitación. Yo sé que todos están muy interesados. De hecho, este tema se escogió de una serie de temas interesantes en materia de obesidad, pero lo escogieron ustedes a través de muchas informaciones que nos hacían llegar a través de nuestras redes sociales. Y entonces, en vista del interés, pues decidimos que sería para el día de hoy el tema de ayunos intermitentes. Es un tema muy controversial, es un tema que tiene mucho seguimiento el día de hoy en redes sociales, en blogs, en distintas páginas. ¿Por qué? Por su relación con la pérdida de peso. Eso ha generado muchísimo interés. Sin embargo, este es un tema que va mucho más allá de la pérdida de peso y es mi interés que el día de hoy ustedes conozcan todas las implicaciones benéficas y no benéficas que puede tener el ayuno intermitente y que ustedes, luego de conocer todo esto, saquen sus propias conclusiones. Esa es la idea, que estén enterados. Nosotros con todos estas clases y estas videoconferencias que empezamos hace unas 3 semanas atrás, estamos haciendo telemedicina, estamos haciendo lo que se llama telesalud, porque no solo medicina es hablar de recetas médicas ni de ir al médico. Medicina también es educar a la población con respecto a todas las enfermedades y a cómo mantenerse saludable. Entonces, dicho todo esto, voy a compartir pantalla con ustedes y vamos a empezar de lleno el día de hoy con nuestro tópico ayunos intermitentes. Los ayunos intermitentes, a pesar de que se han puesto muy de moda y que desde el 2018 para acá han tenido toda la atención de las personas que quieren perder peso, son ancestrales. Desde hace muchísimo tiempo conocemos los ayunos intermitentes como tratamientos para diferentes patologías y también por otras razones religiosas, razones de tratamiento. Y voy aún más allá. ¿Ustedes creen que nuestros ancestros, por ejemplo, el Homo sapiens, se alimentaba tal cual como nosotros 3 veces al día y estaba sedentario, tranquilamente sentado viendo su televisión? Pues por supuesto que no, en esa época no existía. Entonces, lo de comer 3 veces al día es algo relativamente nuevo que apareció en la evolución del ser humano. En esa época prehistórica, las personas iban a buscar el alimento en los nichos ecológicos donde existían, tenían que cazar, tenían que salir a buscar los alimentos vegetales y animales en la naturaleza y estaba esparcida a lo largo de todo el mundo. Y para eso tenían que utilizar, por supuesto, su cuerpo, sus músculos, su aparato osteomuscular estaba utilizado para ir a buscar esa alimentación en esos nichos ecológicos. Posteriormente, a lo largo de toda la evolución de la civilización humana, pues el ser humano fue resultando más creativo y fue aumentando
la posibilidad de acortar distancias y de hacerse más fácil la vida y de obtener el alimento de manera más fácil. ¿Y por qué les he hecho todo este cuento del Homo sapiens y de la prehistoria? Porque desde ese momento nuestro cuerpo aprendió a tolerar el ayuno. Recuerden que en esa época habrían grandes periodos de invierno seguidos por periodos donde las personas debían recolectar alimentos para conservarlos y guardarlos inclusive dentro de su propio cuerpo de manera de utilizarlo en los momentos de invierno. Entonces desde allí nuestro cuerpo aprendió a tolerar el ayuno desde la época de la prehistoria. Entonces esto no es absolutamente nada nuevo, o sea, es algo que ha ido apareciendo a lo largo de la historia de la civilización. Y por supuesto la ciencia médica a lo largo de muchos años también ha desarrollado toda una investigación y ha determinado, sobre todo en estudios en animales, ha podido determinar que el ser humano está capacitado no solo para tolerar el ayuno, sino para recuperar su equilibrio y su homeostasis después de haber ayunado. Aquí en esta lámina que les muestro están uno de los 3 últimos artículos publicados, el más reciente en diciembre del año 2019, o sea, está como quien dice, calientico, una revisión publicada en la prestigiosa revista de New England Journal of Medicine acerca de los beneficios del ayuno intermitente. Todo lo que ustedes van a ver el día de hoy está basado en evidencia científica. Yo les traje lo que dice la ciencia y también vamos a hacer las sugerencias de cómo llevar lo que dice la ciencia a la práctica, de manera de no perjudicar nuestra salud cuando nosotros hagamos un ayuno. Pero, ¿qué son los ayunos intermitentes? La palabra intermitente significa que no se hace todo el tiempo, es decir, que alternamos periodos de restricción calórica voluntaria. Esto es muy importante, no es igual el ayuno que se hace por necesidad o por otras razones que el ayuno que se hace de manera voluntaria. Entonces estos son ayunos o periodos de restricción calórica fuerte de manera voluntaria alternados con periodos de alimentación por diferentes razones. Ya vamos a ver que hay diferentes razones para hacer el ayuno. Pero lo importante cuando hablamos de intermitencia es que son periodos de ayuno alternados con periodos de alimentación. ¿Y cómo estos ayunos intermitentes pueden modificar nuestra salud? ¿Cómo ellos pueden mejorar nuestra salud? La ciencia dice que el ayuno intermitente puede mejorar nuestra salud a través de 3 vías. La primera vía es mejorando lo que se llama la biota intestinal o la microbiota intestinal. Esos millones de bacterias que tenemos, buenas, que tenemos nosotros en nuestro intestino y que juegan un papel fundamental no solo en las defensas, en el sistema inmune, sino también en la nutrición de los mismos enterocitos o células del intestino. En segundo lugar, el ayuno intermitente mejora la salud o puede hacer que nosotros tengamos beneficios, no solo en el peso, sino, como lo veremos más adelante, en muchas funciones metabólicas, a través de la modificación o la intervención en nuestro ritmo circadiano o reloj circadiano. Y en tercer lugar, por modificación o alteración del estilo de vida modificable como la alimentación, la actividad y el sueño. Entonces, a través de estas 3 vías, los ayunos intermitentes pueden regular nuestras funciones metabólicas y alterar los procesos de inflamación, de secreción de insulina, de metabolismo de los lípidos y de la secreción de las hormonas de la saciedad. Que todo eso, si se hace en sentido positivo, puede ayudarnos a evitar enfermedades como la obesidad, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Entonces, hasta ahora,
lo que se conoce de los ayunos intermitentes está más que todo basado en estudios en animales. O sea, la fortaleza de la literatura científica se ha determinado de estudios en animales. También tenemos estudios en seres humanos, solo que estos estudios son estudios observacionales, son estudios pequeños, en pequeñas cantidades de personas, pero sin embargo, aun cuando no tienen toda la característica científica para darle un peso de manera radical, se considera que el ayuno es una práctica en nutrición bastante prometedora por los beneficios metabólicos que trae. Yo quiero, antes de continuar, pedirles disculpas por las próximas láminas, porque sé que son para ustedes un poco densas, cuando tal vez los médicos que están aquí las van a entender perfectamente, pero ¿por qué les traje estas láminas? Porque de ahora en adelante, mi interés o el mensaje que yo quiero dejarles es que cuando ustedes hagan un ayuno, ustedes puedan visualizar todas las cosas que este ayuno está haciendo en cada una de las células de nuestro organismo. Porque cada una de las células de nuestro organismo se va a modificar cuando nosotros hacemos ayuno. Entonces, el interés es que cuando ustedes lo hagan, ustedes puedan decir, wow, estoy ayunando, mi cuerpo está ahorita regenerando su ADN, mi cuerpo en este momento está aumentando mis mitocondrias, que son los órganos de respiración, y por lo tanto me van a dar más fortaleza, y de esa manera ustedes pueden utilizar mejor el ayuno como una herramienta para lograr salud, cuando lo visualizan. Una recomendación que voy a dar, que me parece importante, es la siguiente. Cada vez que nosotros vamos a usar una práctica, ya sea en nutrición o en cualquier ámbito de la medicina, lo ideal siempre es hacerlo de la manera que nosotros llamamos fisiológica. Es decir, de la manera que más se parece a la biología del cuerpo humano. Los ayunos no escapan de eso. La mejor manera de hacer ayunos intermitentes es sincronizando el ayuno con nuestra biología, con nuestro ritmo circadiano. Ustedes saben que nosotros somos animales de ciclos de luz-oscuridad. Dependemos del sol. Tenemos un ciclo de luz durante el día donde se dan algunas funciones y tenemos ciclos de nocturno donde nuestro cuerpo descansa y regenera y realiza muchas funciones distintas a las que hace en el día. Cuando nosotros, por ejemplo, comemos de noche, nosotros alteramos nuestro ritmo circadiano y alteramos nuestra biología, pero de una manera contundente, porque estamos ingiriendo el alimento cuando nuestro cuerpo está haciendo la limpieza. Es así, yo voy a hacer una analogía como cuando nosotros tenemos un restaurante y el restaurante abre en horas del día. ¿Me puedes traer un poquito de agua? Cuando abre en horas del día y durante la noche viene un grupo de personas que pertenecen al personal y limpian el restaurante, limpian de todos los residuos de lo que hicieron, acomodan, limpian el piso, limpian la nevera, dejan listos los alimentos para el día siguiente. De manera que a las 6, 7 de la mañana, cuando vienen todos los comensales a recibir el desayuno, pues está todo limpio y ordenado para el trajín del día donde se expende o se vende la comida. Entonces algo más o menos parecido. Nosotros durante la noche llevamos a cabo, muchos procesos en los cuales regeneramos. No sintetizamos proteínas, sino que utilizamos todos los desechos que producto del metabolismo, los que sirven, los guardamos para producir proteínas cuando tengamos que producirlas y los que son de desecho, pues los eliminamos. Entonces, nosotros no podemos ingerir alimentos en el momento cuando el cuerpo está haciendo eso. Entonces, cuando una persona tiene un proceso de sobrealimentación, es decir, de comida en exceso,
está quitándole al cuerpo la capacidad de limpiarse automáticamente que la tiene nuestro propio cuerpo. Pues nuestro propio cuerpo tiene la capacidad de autolimpiarse y de desintoxicarse sin necesidad de que nosotros tengamos que ingerir absolutamente nada, sino simplemente llevando nuestra biología. Entonces, fíjense ustedes cómo a lo largo de todo el día hay momentos donde nosotros tenemos mejor coordinación, donde tenemos la presión arterial más elevada, donde tenemos la presión arterial, donde sintetizamos el colesterol, donde se libera hormonas como la melatonina, que es la hormona del sueño. Hay momentos, por ejemplo, a partir de las 6 de la mañana, en las primeras horas de la mañana, hay un aumento de la presión arterial, y en horas de la madrugada hay mayor posibilidad de muerte en las personas con riesgo cardiovascular, porque la biología y el ritmo circadiano de ciertas hormonas favorece eso. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta toda esta biología para nosotros escoger el tipo de ayuno que vamos a realizar. Yo veo con preocupación en mi consulta que muchos pacientes me comentan que están haciendo ayuno de manera descontrolada en horas del día donde no es lo recomendable ni es conveniente hacer ayuno, porque eso puede alterar tremendamente nuestra salud. Y esa preocupación también me llevó a ir más allá en este tema y a profundizar y a compartirlo con ustedes. Entonces, la primera recomendación: los ayunos deben estar sincronizados con nuestra biología. Fíjense ustedes, y esta es una de las láminas que les pedía les daba mis excusas por haberla traído, pero es que yo no puedo hablar de ayuno si yo no hablo de lo que hace el ayuno en cada una de las células de nuestro organismo. O sea, no hay una célula de nuestro organismo que no se afecte positivamente por el ayuno bien llevado y bien estructurado. Fíjense ustedes, cuando nosotros hacemos una restricción calórica importante y un ayuno, en las células se van a dar una serie de cambios porque nosotros estamos alterando los nutrientes que llegan a esa célula. Cuando la célula deja de recibir el nutriente, ella va a activar una serie de funciones para las cuales ella no necesita esos nutrientes. ¿Y cuáles son esas funciones? Estas que ustedes ven aquí en la parte de abajo. Ellas van a aumentar, en primer lugar, lo que se llama la biogénesis de las mitocondrias. La mitocondria es el organelo celular donde se lleva a cabo la respiración celular. Entonces, cuando hacemos ayuno, se sabe que aumentan el número de mitocondrias en nuestra célula. ¿Y eso qué nos va a dar? Nos va a dar más capacidad para adaptarnos a todas las cosas nuevas que nosotros vayamos a hacer, porque vamos a respirar muchísimo mejor cuando tenemos más cantidad de mitocondrias. Entonces, aumentan el número de mitocondrias, aumenta nuestra resistencia al estrés. Cuando nos enfrentamos al estrés, hay una serie de reacciones hormonales y de sustancias químicas, inmunológicas, que nos preparan para combatir la amenaza o lo que nos hace sentir que nuestra vida está amenazada. Pues el ayuno en cada célula mejora la resistencia al estrés. Y eso es algo muy positivo. En segundo lugar, favorece la autofagia. ¿Qué es la autofagia? Ese es el aseo urbano de la célula, para que ustedes tengan una idea. Es el aseo urbano de la célula. ¿Qué hace nuestra célula cuando hay autofagia? Está limpiando la célula de todos los desechos, producto de su metabolismo y de sus funciones celulares. Esa autofagia ocurre fundamentalmente en las horas nocturnas. El ayuno favorece ese proceso de autofagia y de limpieza que se lleva a cabo en una estructura conocida como lisosoma dentro de la célula. En tercer lugar, el ayuno va a favorecer el metabolismo de la glucosa y de los lípidos desde la célula. Imagínense ustedes.
Imagínense en todas las personas que vemos todos los días en la consulta: doctora, tengo el azúcar alta, doctora, tengo resistencia a la insulina, tengo la insulina alta, me dijeron que tenía hiperinsulinismo y por eso yo no puedo metabolizar los azúcares y engordo y tengo miedo de volverme diabética. Pues fíjense ustedes cómo el ayuno desde la célula favorece ese metabolismo de la glucosa y de los lípidos. La biogénesis mitocondrial que les decía, por eso mejora la respiración. ¿Y por qué creen ustedes que los atletas hoy en día tienen tanto interés por este tema de los ayunos intermitentes? Porque la capacidad de un atleta comienza desde la capacidad de cada célula muscular. Y si ese músculo que utiliza el atleta tiene más cantidad de mitocondrias, ¿qué creen ustedes que va a pasar con ese músculo? Ese músculo va a respirar mejor y va a tener más capacidad de adaptarse en el deporte. En general, el ayuno ha demostrado que mejora la supervivencia celular. O sea, es beneficioso para la sobrevida de la célula. O sea, impide que la célula se muera. O sea, hace que la célula sobreviva. Es algo, yo lo veo, algo así como un entrenamiento. Cuando hacemos ayuno, hacemos un entrenamiento en la célula. Y una célula entrenada es una célula que tiene más capacidad para resistir. Entonces, visto desde el punto de vista molecular y celular, los ayunos intermitentes definitivamente tienen un beneficio. Repito, este beneficio ha sido documentado en animales. Pero los estudios realizados en seres humanos están llevando la misma línea de los estudios realizados en animales. Fíjense ustedes todos los órganos del cuerpo que se adaptan metabólicamente cuando nosotros hacemos ayuno intermitente. Por supuesto, ya les hablaba del músculo y de cómo se adapta el corazón. Ya yo conozco cardiólogos que están hablando de ayuno intermitente. Porque ustedes creen que será beneficioso, que no será beneficioso para aquellas pacientes que tienen el corazoncito lleno de grasa por fuera. Si mejora el metabolismo de los lípidos, ¿qué creen ustedes que va a pasar con esa grasa? Entonces, definitivamente ya van a ver ustedes con detalle desde el punto de vista clínico lo que los ayunos hacen en todos los órganos de nuestro cuerpo. A nivel cerebral, sin lugar a duda, a nivel de la grasa. Por eso es que tiene tanto interés en la pérdida de peso, porque definitivamente disminuye la grasa corporal. En la microbiota intestinal, sin lugar a duda. Cuando nosotros estamos alimentándonos de manera exagerada, las bacterias buenas que tenemos en nuestro cuerpo, ¿ustedes sabían que se vuelven obesas también? Pues sí. Si yo le estoy dando exceso de nutrientes a todas esas bacterias buenas que me acompañan en mi intestino, yo estoy haciendo obesas esas bacterias también. Y esas bacterias obesas van a tener una incidencia negativa en el ADN de mis células. Y eso puede generarme enfermedades como la misma obesidad, la diabetes y el cáncer. Entonces, definitivamente, es importante conocer el efecto que hacen los ayunos en el cuerpo. Y finalmente en el hígado, sin lugar a duda, porque el hígado es un órgano muy importante en todos estos procesos que tienen que ver con metabolismo de la glucosa y de los lípidos. Entonces, imagínense ustedes cuando están haciendo ayuno, nada más piensen en todas esas cosas que se están dando dentro de su cuerpo y que se están mejorando más allá del peso. Entonces, ¿es importante el ayuno más allá del peso? Yo creo que definitivamente sí. En resumen, en nuestra célula, el ayuno, para reforzar conocimiento, mejora la resistencia de las células y los órganos al estrés, mejora nuestras funciones metabólicas adaptativas, nos hace unas personas con más fortaleza y que nos ayuda a adaptarnos a situaciones de estrés o situaciones que demanden mucha energía.
Nos ayuda también a la resistencia isquémica y proteotóxica, a través de muchos efectos como la autofagia que les decía, el aumento de la reparación del ADN, de la síntesis de proteínas, efectos antioxidantes. Son fundamentales y se dan durante el ayuno. Resistencia mitocondrial al estrés y aumenta los cuerpos cetónicos. Hasta ahora, este tipo de prácticas como el ayuno o pasar muchas horas sin comer, los médicos decíamos, no son buenas porque hay la producción de cuerpos cetónicos y los cuerpos cetónicos pueden alterar el pH de nuestro cuerpo y eso va a generar toda una incidencia, van a tener una incidencia negativa desde el punto de vista molecular, pero depende de cómo se hagan, Y los cuerpos cetónicos tienen también, se ha determinado que tienen funciones antioxidantes. Entonces, ya no se está viendo del todo malo el hecho de que el paciente haga el ayuno. Lo importante es que el paciente debe entrenarse poco a poco, como lo veremos más adelante. Entonces, tenemos un conjunto de adaptaciones sistémicas y metabólicas a los cambios bioenergéticos o cetogénesis en el periodo de ayuno. Pero como esto se trata de un switch, que hacemos un switch entre ayuno y luego alimentación, porque no podemos permanecer en ayuno durante periodos muy largos, eso no es bueno. Tenemos que hacer un switch. Limpiamos nuestro cuerpo con el ayuno y luego hacemos el proceso de alimentación. Cuando el cuerpo vuelve al proceso de alimentación, que ya toleró el ayuno, ese cuerpo se va a adaptar a una nueva alimentación. ¿Y qué pasa cuando empezamos a alimentar nuestro cuerpo después del ayuno? Aumenta, por supuesto, las reservas de glucosa, disminuye la autofagia porque ya el cuerpo quedó limpio, aumenta la síntesis de proteína porque nosotros necesitamos sintetizar proteína y necesitamos aumentar la glucosa después de un ayuno porque el cerebro se alimenta de glucosa, aumenta la insulina y aumenta la biogénesis mitocondrial también en el proceso de alimentación. Entonces, todo esto que va a permitir crecimiento celular, plasticidad estructural y funcional y remodelamiento del tejido. No solo es que nos limpia el cuerpo de desechos, nos ayuda, nos da resistencia, sino que después que dejamos el ayuno, ese cuerpo queda preparado para hacer su remodelación y para reponer todos esos depósitos que fueron depletados con el ayuno, pero con proteínas nuevas, buenas, y con la cantidad de glucosa necesaria para volver a retomar en unos días nuevamente el ayuno. Entonces, todos estos intercambios de procesos entre ayuno y alimentación nos hacen más fuertes, nos dan más fortaleza. Eso es lo que la ciencia nos dice de los ayunos intermitentes. Si nosotros somos capaces de ver el ayuno no como una práctica para perder peso únicamente, sino como una práctica para generar salud y para tener longevidad. Yo les puedo mencionar, por ejemplo, que hay una zona de Japón que se llama Okinawa, que forma parte de los puntos azules del planeta, es decir, donde la gente es más longeva. Cuando se han analizado esos puntos azules y particularmente en esa zona de Okinawa, y ustedes ven lo que la gente se alimenta, ellos hacen de alguna manera ayunos. Ellos pasan periodos de tiempo donde se alimentan, por ejemplo, con infusiones de plantas que ellos mismos cultivan. Y son personas mucho más longevas. Y eso se ha reproducido en otros distintos puntos del planeta. Si nosotros tomamos el ayuno como una práctica para beneficiar nuestra salud y no como una práctica solo para perder peso, y determinamos que lo vamos a hacer como parte de nuestra filosofía de vida, bien llevado, a largo plazo nosotros podemos tener una flora intestinal saludable. Aquí les voy a poner otro ejemplo. En países desarrollados que tienen alimentación rica en alimentos industrializados, harinas y carbohidratos simples y azúcares, solamente el 25% de la población de esos países tiene una flora intestinal saludable. Solamente el 25%.
Es decir, el 75% tiene una flora intestinal alterada. Entonces, una manera de mantener nuestra biota intestinal saludable es haciendo la práctica correcta de estos ayunos. Y por supuesto, después más adelante vamos a hablar cómo desde el punto de vista de alimentación nosotros la podemos mejorar también. Va a mejorar el metabolismo de los lípidos para personas que tienen problemas de colesterol, de triglicéridos y por supuesto al tener estos problemas han desarrollado otras enfermedades como la enfermedad cardiovascular, como los problemas cerebrovasculares, etcétera, la aterosclerosis. El ayuno puede ser una práctica saludable para estos pacientes. Reduce la inflamación. ¿Por qué nos ponemos viejos? ¿Por qué envejecemos? Envejecemos por dos procesos, por los procesos oxidativos y por los procesos inflamatorios, que también son la causa de la enfermedad. Entonces, el ayuno es una práctica que reduce el proceso inflamatorio, por lo tanto, reduce la posibilidad de enfermarte y reduce la posibilidad de envejecer tempranamente. Reduce la presión arterial sanguínea. Y es por eso que los cardiólogos han demostrado ya el interés en este tipo de práctica de alimentación. Reduce la grasa abdominal. ¿Recuerdan la clase anterior que hablábamos que una manera de evaluarnos era medirnos la circunferencia abdominal a la altura del ombligo? ¿Cuántos de ustedes la tenían bien? ¿Cuántos de ustedes tienen el peso saludable, pero esa medida no está bien? Y mientras esa medida no está bien, esa grasa que está en nuestro abdomen va a penetrar a nivel del hígado, va a penetrar en el páncreas, va a penetrar en el corazón. ¿Y qué va a traer eso como consecuencia? Cirrosis hepática, enfermedades cardiovasculares, infarto, diabetes mellitus. Pues el ayuno ha demostrado también reducir esa grasa abdominal y mejorar la sensibilidad a la insulina, sobre todo esto es importante en aquellos pacientes que tienen resistencia a la insulina y que por lo tanto tienen un riesgo mayor de desarrollar enfermedades como obesidad y diabetes. Entonces fíjense cómo cuando los practicamos a largo plazo como parte de nuestra filosofía de vida, se ha demostrado que tienen un efecto beneficioso los ayunos intermitentes. Y en quienes, después de haber visto lo que hacen nuestras células, lo que hacen nuestros órganos y lo que hace a largo plazo, en quienes nosotros podemos recomendar ayunos intermitentes. Por supuesto, en pacientes con sobrepeso y obesidad. ¿Qué sucede con un paciente que operan de bariátrica, que le hacen un bypass? ¿Qué sucede con esos pacientes? Se alimentan muy poquito, tienen una restricción calórica bastante importante. En ellos sucede todo eso que yo les hablé. Es una forma también, de alguna manera hay un ayuno allí, en esa célula. Y fíjense ustedes lo beneficioso que es la cirugía bariátrica en un paciente que la necesita. Mejora en un 80% todo su metabolismo y toda su función cardiovascular. La función metabólica y la función cardiovascular son las que mejor se benefician de la cirugía bariátrica. Bueno, en el ayuno es similar y por supuesto los pacientes con sobrepeso y obesidad bien guiados, porque un paciente con sobrepeso y obesidad que va a hacer un ayuno intermitente no lo debe hacer solo, debe hacerlo de manera acompañada por una serie de trastornos que ustedes van a ver más adelante. Los pacientes con diabetes, ciertos pacientes con diabetes, y digo porque siempre en la regla hay la excepción, y no todos los pacientes diabéticos podemos someterlos al ayuno, porque no todos los pacientes diabéticos son iguales. Cada paciente diabético tiene un traje hecho a su medida. Algunos pacientes oncológicos y de ciertos cánceres también pueden ser beneficiados con el ayuno intermitente, y por supuesto, toda persona que esté buscando un estilo de vida saludable y un mejor cuerpo y una vida más prolongada y más feliz puede beneficiarse del ayuno intermitente. ¿Qué efectos hace el ayuno en mi cerebro? Porque muchas veces se cuestiona de que ayunar, como el cerebro se alimenta solamente de glucosa y oxígeno, como disminuyen el ingreso de glucosa con el ayuno, eso puede lesionar nuestras neuronas y perderse neuronas cuando los niveles de glucosa son bajos.
Repito, depende de cómo se haga el ayuno, pero el ayuno bien estructurado y bien llevado mejora el desempeño mental, las funciones cognitivas, es decir, el aprendizaje y el conocimiento, y mejora todas las facetas de la memoria. Esto está demostrado, la ciencia ha demostrado que esto es así. Repito, el ayuno bien estructurado. A nivel del corazón, ¿qué hace el ayuno? El ayuno mejora los niveles de colesterol bueno, mejora los niveles de colesterol malo, mejora los niveles de colesterol total, mejora la presión arterial, disminuye la resistencia al estrés, disminuye la posibilidad de aterosclerosis. O sea que practicar el ayuno no es algo que va a perjudicar nuestro corazón. En la diabetes y en la obesidad es uno de los aspectos donde el ayuno tiene mucho más beneficio. Ayuda a aumentar la pérdida de peso y la reducción abdominal, mejora la sensibilidad a la insulina, previene la aparición de diabetes y prediabetes, muy importante. Si nosotros tenemos hoy en día 460 millones de personas diabéticas en el mundo y tenemos una cantidad no tan grande, pero no despreciable, de personas que van en camino hacia la diabetes, pues cualquier práctica que nos ayude a disminuir la progresión con la velocidad que va de pacientes diabéticos en el mundo, pues bienvenida sea. Y los ayunos también han demostrado la prevención en los pacientes prediabéticos o en los pacientes con riesgo. Y por supuesto mejora los niveles de glucosa para los pacientes diabéticos tipo 2 que me están escuchando en este momento. También hay estudios, he revisado estudios del uso del ayuno en pacientes con cáncer, en enfermedades neurodegenerativas como la esclerosis múltiple, en el asma bronquial, en la artritis reumatoidea, pero ya va, que me está faltando una lámina que es la más importante, que creo que la salté. Aquí está. Y esta es la lámina de cuáles son los distintos tipos de ayuno que nosotros podemos hacer. ¿Cuáles son los tipos de ayuno intermitente? ¿Cómo puedo yo hacer un ayuno intermitente? Hay 4 tipos de ayuno. El primer lugar es el ayuno intermitente del día completo. Es decir, yo paso todo un día con una restricción calórica total. O sea, no consumo nada durante un día, solamente líquidos y algunos líquidos que contengan sobre todo sales minerales, porque el cuerpo necesita, por ejemplo, el sodio, porque si no nos vamos a sentir mal. Entonces, durante ese día de ayuno hay que reponer algún tipo de nutriente. O sea, en el fondo no es del todo sin nutrientes, pero sí sin calorías. O sea, no se consume absolutamente nada. Pero la palabra intermitente significa que no se puede hacer 2 días seguidos, sino que se hace el ayuno en un determinado momento y luego vamos a un día de alimentación. Esto se conoce, el que tiene la mayor práctica es uno que dice, que se llama el ayuno del 5-2, en el cual se hacen 2 días de ayuno en la semana y 5 días de alimentación. ¿Y qué debemos hacer en esos 5 días de alimentación? ¿Debemos comer lo que nos provoque? No. Porque si nosotros en el día que ayunamos tuvimos procesos maravillosos que dejaron nuestro cuerpo preparado, adaptado y limpio, cuando vamos a llenar las reservas no las vamos a llenar de productos industrializados y de glucosa en exceso, porque entonces no estamos haciendo absolutamente nada. El ayuno intermitente no funciona de esa manera. Entonces la idea es, ¿por qué tienen que ser estructurados? ¿Por qué tienen que ser guiados? ¿Por qué tienen que tener un equipo de trabajo con el paciente? Porque el paciente debe recibir las recomendaciones de qué es lo que va a comer el día de alimentación. Y básicamente son vegetales, nutrientes integrales, naturales, de manera de que el cuerpo, de forma ecológica y natural, vuelva a reponer sus reservas. Entonces tenemos en primer lugar
el ayuno intermitente del día completo. En segundo lugar, tenemos los regímenes de ayuno modificado. Se parece al del día completo, pero el día que ayunamos comemos el 25% de las calorías totales que comemos en un día. O sea, no hacemos una restricción calórica completa, sino que comemos el 25% de lo que comemos normalmente o del plan de alimentación que llevamos. Entonces, este ayuno es un poco, digamos, más suave y más llevadero que el ayuno completo. El tercer tipo de ayuno es el ayuno de tiempo restringido, es decir, que durante el día nosotros tenemos unas horas de alimentación y tenemos unas horas de ayuno. Por ejemplo, hacemos 8 horas de alimentación, una alimentación especial para el plan de ayuno, por ejemplo, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, y desde las 4 de la tarde hasta el otro día hacemos el ayuno. Ese ayuno es mucho más fácil de realizar y tiene muchos más seguidores. Aquí yo quisiera detenerme y hacer una observación. Y retomo la lámina del ritmo circadiano. Nosotros, este ayuno de tiempo restringido, debemos tratar de adaptarlo al ritmo circadiano. Cuando nosotros hacemos el ayuno y lo prolongamos de la noche hasta el día siguiente, hasta el mediodía, acuérdense que en la mañana ya nosotros estamos en actividad, necesitamos nutrientes, pero supongamos que hacemos un ayuno durante toda la noche y lo llevamos hasta el otro día, a las 12 del mediodía. Los estudios que se han hecho con ese tipo de pacientes que no desayunan han demostrado que prolongar el ayuno hasta el mediodía aumenta el apetito porque aumenta los niveles de grelina, la hormona que nos hace dar apetito. Aumenta los niveles de insulina, disminuye mucho los niveles de glucosa. ¿Y qué va a pasar? Que cuando vayamos al almuerzo vamos a tener mucho apetito y no vamos a tener la saciedad para comer la cantidad de alimentos que debemos comer. ¿Por qué? Porque no adaptamos, no sincronizamos a nuestro ritmo circadiano el ayuno. ¿Cuál es la recomendación? Es que este ayuno modificado lo hagamos desde tempranas horas de la tarde y durante la noche, pero que al despertarnos en la mañana nosotros rompamos el ayuno con nuestro desayuno. Los estudios que se han hecho en estos ayunos modificados, que por ejemplo lo hacen de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde, y a partir de las 4 de la tarde se hace el ayuno, han demostrado que disminuyen los niveles de hemoglobina glicosilada en los pacientes diabéticos, que disminuye todas las ventajas que vimos anteriormente, se dan mucho mejor y es más fácil realizarlo a largo plazo que cuando lo hacemos de manera contraria. Yo no digo que no tenga beneficio el otro tipo, pero nos va a resultar un poco más difícil obtener los beneficios cuando lo hacemos de esa manera. Y finalmente, el cuarto tipo de ayuno son los ayunos religiosos. Los ayunos que hacen, por ejemplo, las personas de la religión musulmana durante el Ramadán, o los ayunos que hacen los adventistas de Jesucristo de los últimos días, que también hacen ayunos durante periodos prolongados como parte de sus prácticas religiosas, pero a esos ayunos, a esos tipos de ayunos religiosos nosotros no nos vamos a dedicar el día de hoy, nos vamos a referir a estos 3 tipos de ayunos. Recuerden, un día completo, ayuno modificado, que es el 25% de las calorías del día del ayuno, y los ayunos de tiempo restringido, o sea que en un mismo día yo hago el ayuno y hago la alimentación. Supóngase que ustedes quedaron convencidos el día de hoy de que la práctica del ayuno es favorable para la salud. Si ustedes me hacen la pregunta a mí, yo digo, todavía no se tiene suficiente evidencia científica a pesar de todo lo que les he hablado, pero la evidencia que hay es muy prometedora. Tan prometedora que nos obliga a tomar en cuenta esta práctica como parte de lo que debemos hacer de manera saludable, no solo para obtener un peso saludable, sino para estar saludable y sentirnos bien, contentos y felices.
Pero ¿cómo lo vamos a implementar? Solo por lo que leí, que me dijeron que me tomara un jugo de lechosa con tal y después al mediodía. Yo no voy a criticar las prácticas de lo que simplemente soy médico y me baso en mi literatura científica, y lo que puedo recomendarle a ustedes es, primero, háganlo progresivamente. No comiencen a hacer un ayuno intermitente de un día completo de un solo golpe sin haberse evaluado primero. En segundo lugar, supervisión médica. Yo tengo que chequearme, yo tengo que ver cómo están mis valores, cómo está mi corazón, cómo está mi hígado, cómo están mis riñones. Fundamental, porque los ayunos a veces, cuando se hacen de manera muy estricta, pueden provocar deshidratación y eso afecta tremendamente el riñón. Entonces, hacerlo bajo supervisión médica es lo correcto, con un equipo, el médico, con el nutricionista, con el entrenador físico, porque es importante que ustedes no excluyan el ejercicio cuando practican ayuno. Los estudios científicos que se han hecho en pacientes haciendo ayuno sin ejercicio y con ejercicio han demostrado que pierde más peso el paciente que hace el plan de ayuno con el ejercicio, pero no puede ser cualquier tipo de ejercicio. Y si el ejercicio es de una magnitud considerable, el ejercicio tiene que ser sincronizado con los días donde se hace la alimentación. Y eso necesita que haya una supervisión correcta para que el paciente no vaya a tener ningún daño ni ningún perjuicio por algo que se supone que mejora su salud. El plan debe incluir una alimentación especial para los días en que el paciente no hace ayuno, porque nada hacemos que hacer ayuno un día y al otro día nos atiborramos de azúcares. Bueno, hago ayuno, o porque me fui para una fiesta y me comí todo lo que había, ahora voy a hacer ayuno para limpiarme, porque la doctora dijo que el ayuno favorecía todas las funciones de autofagia y de limpieza. No funciona de esa manera. Es una práctica que debe formar parte de un hábito que se haga de manera consecutiva para nosotros poder ver esos beneficios de los que les he hablado a largo plazo. Porque yo no voy a obtener los beneficios en una semana ni en 2 semanas. Por lo tanto, la práctica del ayuno debe ser fácil, debe ser adaptada a cada paciente y debe ser supervisada. Ya después de que el paciente está entrenado, pues maravillosamente bien, pueden volar ustedes solos. Pero al principio debe ser acompañado, debe formar parte de un programa, de un equipo médico. Y yo les he hablado hasta ahora de cosas beneficiosas que hace el ayuno, pero debemos hablar también de los problemas que puede traer el ayuno. El ayuno mal practicado puede traernos deshidratación e irritabilidad, inclusive problemas de salud muy serios, donde disminuye seriamente el pH de nuestro cuerpo y ocasione problemas que nos lleven a una emergencia, como arritmias cardíacas, si no se sabe llevar de la manera correcta. Los días que hacemos ayuno podemos tener somnolencia diurna, insomnio, si no se hace sincronizadamente con nuestro ciclo circadiano o ritmo circadiano. Puede provocar halitosis, mal aliento, puede provocar mayor almacenamiento de grasa en vez de disminuir la grasa, que aumente. ¿Cómo creen ustedes que puede, si yo les he hablado de las ventajas y he hablado que favorece los lípidos y que disminuye la grasa abdominal, cómo puedo ahora decirles que hay mayor almacenamiento de grasa? Bueno, cuando se hace de manera inadecuada. O sea, hago el ayuno y al otro día lleno mi cuerpo de carbohidratos de absorción rápida, de azúcares y de grasa saturada, y para volver a hacer el otro día el ayuno nuevamente. Desequilibrio alimentario, por ejemplo, en personas que no podemos nosotros recomendar este tipo de prácticas, en personas, por ejemplo, que tienen bulimia, anorexia nerviosa, ese tipo de trastornos. ¿Por qué? Porque vamos a incrementar o vamos a empeorar la situación. Y en pacientes que tienen algunos problemas de tipo cardíaco, tampoco es recomendable utilizar este tipo de prácticas porque podemos ocasionar problemas
más serio. Acuérdense que las hipoglicemias, una manera de manifestarse es con arritmias cardíacas y arritmias cardíacas severas. Entonces, es una práctica que debe hacerse de manera supervisada. En conclusión, ¿son los ayunos intermitentes beneficiosos? Bueno, yo les voy a hablar de lo que dice la ciencia. La evidencia de la ciencia dice: los ayunos intermitentes pueden ser beneficiosos como parte de un plan estructurado, personalizado y de largo plazo. Esto, recuérdense que la evidencia se fundamenta en estudios en animales y menos en estudios en humanos, pero los estudios en humanos, repito, todo lo que han evidenciado es que son muy prometedores. 2. Tiene beneficios celulares, endocrinos, metabólicos y cardiovasculares. Yo se los expliqué con detalle y con una célula. En tercer lugar, promueven salud y longevidad. Les hablé del ejemplo de Okinawa en Japón, de lo que sucede con esas comunidades. No son esas comunidades de los puntos azules precisamente unas comunidades que comen en exceso. Comen lo que ellos cultivan, comen cuando tienen hambre, no llevan esos ritmos de nosotros, desayuno, almuerzo, cena, no necesariamente eso es así, esos dogmas que se han creado en nuestro cuerpo durante tantos años. Existen 3 formas de planificar los ayunos, que ya se lo dije: el ayuno de tiempo completo, el ayuno, el ayuno modificado y el ayuno de 25% de ingesta de calorías durante un día. En quinto lugar, deben hacerse de una manera supervisada con el médico, de forma progresiva y con un plan estructurado de alimentación y ejercicio para que podamos ver los resultados. Y tiene una serie de efectos adversos que pueden ser minimizados por la supervisión médica y por los programas, perdón. Yo entonces quiero agradecer a ustedes el haber estado conmigo durante todos estos minutos. Quiero agradecer a quien tengo que agradecer, lo que ustedes ven que estamos haciendo en nuestras redes sociales, y el día de hoy hay un equipo de trabajo que me acompaña, no lo hago yo sola. Y voy a agradecer en primer lugar a La Vanguardia Films, a la persona de Amarilis Mejías y Lisette Vázquez, que son, digamos, mis mentoras, mis acompañadoras. Ellas son las que me han iniciado en esto de las redes sociales, cosa que les agradezco muchísimo porque me siento muy contenta de haberlo hecho. Y estoy poniendo en práctica mi sueño de educar, porque mi propósito de vida en lo futuro es educar, y ellas me han ayudado a eso. Entonces, muchísimas gracias por eso, Amarilis y Lisette. Bueno, por supuesto, a mi programa inicial, Metas, método terapéutico Armonía en Salud, con lo cual nos iniciamos en el mundo del tratamiento de la obesidad más allá de la parte endocrina, en la parte también de trabajar otras cosas que influyen en que el paciente permanezca con obesidad. Y a Metas también, pues, el agradecimiento. Y a una persona que la tengo muy cercana, que es mi esposo, que es el que lleva a cabo todas esas láminas que ustedes ven en las presentaciones, pues mi agradecimiento eterno. Bueno, entonces, dicho esto, quiero cerrar la charla y abrir la ronda de preguntas dándoles una información. Para los que no pudieron ver esta charla y las charlas que vengan y las charlas que ya vimos, hemos abierto ya, y ya pueden suscribirse, un canal en YouTube. El canal en YouTube se llama Endovida y Salud. Por favor, suscríbanse y allí van ustedes a obtener todos los videos, inclusive con la presentación de todas las clases magistrales que vamos a estar dando de aquí en adelante cada cierto tiempo. Allí también tienen mis redes sociales. Muchísimas gracias por su atención.